bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estamburian. Hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Qué son las urgencias quirúrgicas en pediatría? Para responder esto, hemos invitado al doctor Horacio Cuesta. Él es jefe de clínica de cirugía del Hospital Garrahan y compañero de teatro. Hola, Horacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Muy bien, Horacio. Entonces, vamos a hablar hoy de las urgencias en cirugía. ¿Qué es una urgencia quirúrgica en pediatría? Y urgencia en general es una enfermedad que requiere de un tratamiento inmediato. Y las urgencias quirúrgicas requieren de un tratamiento quirúrgico en general en el correr de horas, digamos. Exactamente. Así que entre ellas hay muchas, pero bueno, seguramente vos te vas a referir. Vamos a empezar por apendicitis, ¿sí? Porque es tan famosa la apendicitis, pero ¿cuándo tenemos que sospechar que ese chiquito puede llegar a tener apendicitis? Mira, en niños la apendicitis en general es una enfermedad que se da entre los 9 y 12 años aproximadamente. Pero también hay que tener en cuenta, y eso es importante para los papis, que sepan que puede haber apendicitis en edades muy tempranas. Por ejemplo, un lactante, un niño de hasta 12 meses, puede llegar a tener una apendicitis. Que son los que más se complican porque no se piensa, Exactamente, ¿verdad? como no se piensa en esa enfermedad a esa edad, se complica. Y en general tiene una clínica distinta a la clínica que tiene el niño mayor. El chiquitito, en general, tiene un cuadro no de dolor, porque no puede manifestarlo desde ya, pero tiene un cuadro pseudoobstructivo, que nos hace pensar por ahí, y fiebre, por supuesto. ¿Esos cuadros pseudoobstructivo te referís a que puede tener vómitos, Exactamente, por ejemplo? puede tener vómitos, en general biliosos, un abdomen distendido, que hacen sospechar quizás muchas patologías, pero entre todas las que hay que sospechar de apendicitis. Es decir, que no tenemos que olvidar que el chico chiquito también puede tener apendicitis. No es frecuente, pero lo puede tener. Perfecto. Con más frecuencia entre los 12 y 14 años de edad. Es un cuadro clínico que en general comienza en forma insidiosa, con dolor abdominal. En general el niño lo refiere en el abdomen superior. Y después hay una cronología que se manifiesta con que el dolor se corre hacia lo que nosotros llamamos el hemiabdomen derecho inferior. La fosa ilíaca derecha. La fosa ilíaca derecha. Eso se llama cronología de Murphy. Y sumado a ese dolor, que cada vez se hace más importante, el niño en general tiene fiebre, puede llegar a tener vómitos, está inapetente y tiene en el examen físico una frecuencia cardíaca alta, digamos, tiene taquicardia. Cuando nosotros lo evaluamos, en general tiene un dolor abdominal franco, más localizado en el lado derecho del abdomen. Y bueno, el cuadro clínico es el elemento más importante en el diagnóstico. Bien. Tenemos algunas otras cosas que podemos sumarle al diagnóstico, como son la radiografía de abdomen de pie, que bueno, cada vez se utiliza menos, pero hoy en día se está utilizando mucho la ecografía, el ultrasonido, que nos muestra en general el apéndice, que es como una lombriz que sale ahí del colon derecho, digamos, para que la gente intestino entienda. grueso. Del intestino grueso. La ecografía nos puede mostrar un apéndice inflamado, desde la mucosa hacia la serosa del apéndice. Está engrosado, puede haber líquido alrededor, que ya habla de una etapa un poquito más avanzada. Pero este es un cuadro que en 12 horas se manifiesta, que 12, 24 horas. Bien, lo importantísimo es consultar rápido, porque la fosa ilíaca derecha después es como la etapa final. Primero puede empezar con ese dolor que vos decís periumbilical o más abdominal, así difuso. Exactamente. Entonces es muy importante consultar rápidamente, porque si no la complicación sería la peritonitis, ¿verdad? Exactamente. ¿Y eso Consulta rápida al pediatra. Exacto. O al cirujano, si es que nosotros tenemos algún amigo a la guardia. Por supuesto que si esto pasa desapercibido, los padres no consultan, esto se transforma en una peritonitis. ¿Qué quiere decir eso? Que el apéndice termina perforándose y por supuesto empieza a haber contenido purulento dentro de la cavidad peritoneal y hay pus después por toda la cavidad peritoneal, y eso es lo que llamamos peritonitis apendicular. Es preferible no llegar a ese punto, por supuesto que ese punto es tratable también, pero es preferible no llegar a ese punto
porque la situación se complica un poco más y el pronóstico es distinto. Exacto, y el tiempo de internación también se prolonga. Por supuesto. ¿Y la cirugía del apéndice se puede hacer por laparoscopía, por ejemplo, o necesitas siempre hacer, digamos, abdomen abierto? La cirugía se puede hacer de las dos formas. En forma abierta, como lo hicimos tradicionalmente hasta hace 20, 25 años, que nació la laparoscopía, pero también se puede hacer por laparoscopía. La ventaja, por supuesto, que tiene la laparoscopía es que son incisiones mucho más pequeñas, el chico tiene un mejor posoperatorio, requiere de menos analgésicos, la recuperación es más rápida y en general es mejor. Pero para ello hay que tratar de no llegar al estadio de la peritonitis, porque ahí ya se complicó para hacer. Por supuesto, seguro, pero de todos modos una peritonitis también se puede tratar por laparoscopía. Eso depende un poco de la experiencia del operador y del centro que consulte cómo se mueve, digamos, cómo se maneja. Perfecto, entonces el dolor abdominal, la fiebre, esta posibilidad de vómitos y que está inapetente nos tiene que hacer sospechar que el chico puede tener entonces apendicitis y tenemos que tratar de consultar urgentemente. Exactamente, y recordar que es el abdomen agudo más frecuente en el niño. Así que toda esta clínica que vos contaste tiene que alertar a los padres y tiene que consultar rápidamente. Perfecto. Y aparte del tratamiento quirúrgico, muchas veces se necesita también tratamiento antibiótico. Por supuesto, el tratamiento antibiótico va en paralelo. Cuando yo ya hice el diagnóstico, inmediatamente en el lugar donde lo vamos a atender, ya le ponemos antibióticos. No te olvides también, esto vos lo sabés mucho más que yo, que el antibiótico previo hace que la herida por ahí final no se infecte y esto previene. Claro, lo que llamamos la profilaxis prequirúrgica. Exactamente. Entonces, en paralelo, antibiótico antes de la cirugía. Perfecto. Muy bien, yo creo que con apendicitis ya estamos. ¿Te quedó algún detalle más para decir? Consulta precoz. Consulta evitar precoz, complicaciones. exactamente, Perfecto. es lo más importante. Bien. Ahora, el bebé recién nacido, ¿no es cierto? El hidrocele. ¿Qué es el hidrocele? Mira, el hidrocele es, vos sabés que en etapa prenatal ahí se forma lo que se llama el proceso vaginal, el peritoneo vaginal. Digamos que no es más ni menos que un pequeño tubito que comunica el abdomen con el testículo, con el escroto. En general, ese proceso vaginalis, que es el que recibe también al descenso testicular, porque en etapa prenatal el testículo va descendiendo del abdomen al escroto, ese proceso vaginalis debería obliterarse, esa manguerita debería obliterarse, cerrarse previo a nacer. Cuando ese proceso queda abierto, se comunica con esa manguerita lo que sería el abdomen con el testículo. Entonces, tenemos dos opciones en líneas generales. O se produce un hidrocele, como dijiste vos, porque todo ese tubito se llena de líquido que llega hasta el escroto, o se produce lo que llamamos una hernia inguinal, que no es más ni menos que ese proceso vaginal abierto. Está, es decir, que el hidrocele sería como un líquido alrededor de los testículos, ¿sí? Exactamente. ¿Y eso es sinónimo de tener que operarse o podemos esperar? La situación es así. Ese proceso vaginal se puede controlar. Si es solamente y puramente un hidrocele, uno puede hacer el diagnóstico de hidrocele, uno puede ver el líquido en el escroto, porque lo puede transiluminar con una linterna. Es decir, que le pones la lucecita y se ve. Yo en general tengo mi linterna en el consultorio, le pongo una luz, transilumino, si eso me da positivo, o sea que se ve eso en transparencia. La presencia del líquido. La presencia del líquido. Si el niño es menor de 1 año, existe la posibilidad que ese proceso que ese hidrocele se pueda obliterar. Entonces, en general, yo en pacientes menores de 1 año los controlo. Es decir, que podés esperar a que tal vez ese líquido desaparezca solito. Exactamente, salvo que haya un componente de hernia y en la zona de la ingle de ese mismo lado empiece a haber algún bulto que me haga sospechar que al hidrocele se suma alguna posibilidad
de intestino que se esté metiendo dentro del saco. Que eso sería una hernia. Eso sería una hernia, con lo cual ahí ya hay que indicar cirugía. Perfecto. Y a veces le despedís a las mamás, porque a veces no se ve todo el tiempo esta posibilidad de la hernia, ¿no es cierto? ¿Qué les decís a las mamás? Y en general le digo a las mamás que presten atención, digamos, que no estén todo el día pendientes de eso, pero que por supuesto presten atención a esa ingle, a la región de la ingle y a la región escrotal, porque a veces la hernia no solamente es inguinal, sino que es inguino-escrotal. Y muchas veces lo que les digo es saquen una foto del momento en que ustedes ven hinchado, para que yo lo pueda ver en el consultorio y hacer diagnóstico. Porque muchas veces la madre cuenta este episodio, pero yo en el examen físico, que debe ser riguroso, uno en general en el examen físico de una hernia lo que encuentra es un cordón engrosado, un cordón inguinal que tiene ese peritoneo permeable al ladito del cordón y entonces lo palpás más engrosado. Entonces eso es un signo indirecto de hernia inguinal. Y si no, le pido que saquen una foto y me envíen la foto y en la próxima consulta uno puede, conjuntamente con el examen físico, hacer diagnóstico. Perfecto, es decir, entonces que la mamá esté atenta, exactamente, que le saque la foto y que consulte rápidamente, porque en el caso de que se asocie a ese hidrocele o una hernia, o que sea puramente hernia y no hidrocele, necesita tratamiento quirúrgico. Exactamente, sobre todo si el niño es pequeño, sobre todo si el niño es prematuro. Porque si el niño es pequeño, estamos hablando de un lactante o de un prematuro, las posibilidades de estrangulamiento y atascamiento de la hernia aumentan significativamente respecto de un niño mayor o de un peso normal. Muy bien, Horacio. Este primer bloque lo tenemos que dar por finalizado, pero seguimos en el segundo bloque. ¿Cómo no? A ustedes, por favor, no se muevan de allí, porque seguimos con el doctor Horacio Cuesta con urgencias quirúrgicas en pediatría. Gracias por estar. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV, Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kids en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección. Hola, hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Estambulián, con el doctor Horacio Cuesta hablando de urgencias en cirugía. Horacio, estábamos entonces con las hernias atascadas que decías en estos pacientes. Sí, prestar mucha atención porque, a ver, en general la hernia es un bulto que sale y vuelve a entrar, y la mamá en general lo nota porque la ingle de ese lado se hincha. Pero existe la posibilidad, como te dije, sobre todo en niños pequeños, porque la frecuencia es mayor, que la hernia se atasque. O sea que en ese peritoneo, en ese tubito que yo te digo, que comunica el abdomen con el testículo, entre una asa de intestino y pueda quedar encarcelada. Es decir, que no pueda volver a salir. Que no pueda, exactamente, que sale y no pueda volver a entrar. Eso es una urgencia quirúrgica, porque esa hernia está atascada. Entonces, ahí la consulta tiene que ser rápida, urgente. En el lugar donde tenga cobertura, hacer la consulta. ¿Qué es lo que va a pasar en general y qué es lo que debe hacerse? Si la situación no es grave y no lleva mucho tiempo de atascamiento y no hay signos de que pueda haber una perforación de ese intestino, en general nosotros con una maniobra reducimos la hernia. Es decir, sin cirugía, sino maniobra manual. Exactamente, se reduce la hernia y en un lapso coherente, llamemos 24 horas después, con el chico internado, donde hay menos edema, 24 horas después, se procede a la intervención quirúrgica. Si por supuesto la maniobra no nos permite reducir la hernia, es una emergencia quirúrgica y ahí hay que operar inmediatamente. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué es el escroto agudo? Bueno, escroto agudo es un nombre general a ciertas patologías que ocurren en el testículo. Lo que tiene el escroto agudo en general tiene 3 diagnósticos, de los cuales uno es el más importante de todo porque es el más grave de todo, que es la torsión testicular. Un escroto agudo puede ser producto de una torsión testicular. ¿Qué es una torsión testicular? El pedículo, el cordón espermático, da una vuelta de 360 grados y hace que el testículo también dé una vuelta de 360 grados, y como te imaginarás, no hay riego sanguíneo a ese testículo, y después de un lapso, determinadas horas, que en general nosotros asumimos como 6 horas, el testículo puede sufrir una necrosis, el tejido se puede morir, se puede necrosar. Bien. Entonces, por eso digo que esto es una emergencia quirúrgica. ¿Y esto es espontáneo o puede ser secundario a qué? No, esto en general, la torsión es un cuadro brusco, agudo. ¿A qué es secundario? Es secundario en general, ¿cuál es la etiología? Claro. Ese testículo no está fijado, no tiene su ligamento, no está bien fijado en el darto, digamos, en el escroto, y entonces eso permite que dé una vuelta y que haga una torsión. Patología frecuente en etapa temprana de la vida, o sea, puede darse en el chico al mes de vida, y es un cuadro, por supuesto, urgente también, o patología que se da en la preadolescencia
y hay que tomar una conducta rápida. Bien, ¿y qué otras causas hay de escroto agudo? Entonces, dijiste la torsión La testicular. torsión es lo que más nos tiene que llamar la Y atención. enseguida operar, porque de lo contrario, si no, ese testículo queda inviable Exactamente. y está en juego la fertilidad futura. Exactamente, por supuesto. Entonces, eso es una urgencia. Lo otro, que no es urgente, pero que hace al diagnóstico diferencial de este cuadro, ¿por qué lo digo? Porque en general el testículo se pone rubicundo, ese hemiescroto está colorado, el chico tiene dolor, y el cuadro en la torsión empieza bruscamente, pero en las otras causas, que en general pueden ser la orquioepididimitis, o sea, la inflamación del testículo, o la torsión de algún apéndice, que es como un resabio embrionario que sale del testículo, que llamamos torsión de apéndice, son cuadros más graduales, que no dan tanto dolor, que pueden tardar algunas horas en manifestarse y que tienen un diagnóstico distinto. Y la orquiepididimitis puede ser secundaria a infecciones también, ¿verdad? Exactamente. Es decir, que a veces necesitas solamente tratamiento antibiótico. Por supuesto. Y no sí. necesitas hacer... A veces el niño es portador de alguna malformación urológica, a veces el niño tuvo una parotiditis, como vos bien sabés, y después de esa parotiditis hace una orquiepididimitis, eso también lo hemos visto, y bueno, el tratamiento ahí cambia porque es como vos decís, antibióticos, reposo igual. Yo siempre indico reposo. Reposo es reposo en cama, Está, perfecto. hasta que ese testículo se recupere. Perfecto, entonces una causa sería las paperas, como bien vos dijiste, por eso es muy importante la vacunación. Muy importante. Muy importante porque estamos previniendo una de las causas de orquiepididimitis. Eso no está en discusión. Perfecto, las vacunas no se discuten. No se discute. Bueno, muy bien. La invaginación intestinal, ¿qué vendría a ser y cuándo se ve? Otro cuadro urgente que nosotros vemos frecuentemente en la guardia. Hay dos etapas de la vida, yo te diría, en que puede haber una invaginación. ¿Qué es, en principio, qué es la invaginación? La invaginación intestinal es una zona de intestino que en general entra adentro de la zona distal del intestino. ¿Qué es lo más frecuente? Que tengamos un ilion, o sea, una parte final del intestino delgado que se mete dentro del comienzo del intestino grueso, que es el ciego. Bien. Entonces lo llamamos invaginación. Es como que iliocólica. encastran. Exactamente. Entonces, ¿cuándo se da una invaginación? Bueno, dos etapas fundamentales. Etapa de lactante, antes del año, uno siempre habla de los 9 meses. También hablamos de épocas de vacunación porque se puede producir una hipertrofia de las placas de Peyer, una hipertrofia de los ganglios de esa zona del ilion, que hacen de cabeza de invaginación y producen lo que se llama una invaginación intestinal. En un tiempo, perdóname, Horacio, se hacía responsable a la vacuna del rotavirus de esta posibilidad de invaginación intestinal. Esto después se vio que en realidad, como coincidía el momento en que uno le daba la vacuna con la mayor incidencia de invaginación intestinal, en realidad se vio que esta asociación no es tan contundente. Claro. Pero para prevenirla, igualmente se dice que solo hasta los 4 meses se da la segunda dosis de la vacuna del rotavirus y no a posteriori para evitar estas posibles complicaciones. Claro, sí, es así. Y este es un cuadro agudo también. El niño en general, en esta etapa de la vida, que es la lactancia, el niño puede estar deprimido desde el punto de vista neurológico, tiene un abdomen distendido, vomita, digamos, y en general vomita bilioso. Vos sabés que no es habitual y en general es muy patológico que un lactante tenga vómitos biliosos. Es decir, de color verde. De color verde, bien bilioso. Verdoso. Y este vómito bilioso tiene que hacer advertir a los papás de que algún problema hay en el intestino. Y otro signo que a veces se da, pero en general cuando el cuadro ya avanzó más, es lo que llamamos enterorragia, o sea, una deposición tipo jalea de grosellas, que como se dice, es una deposición que ya está hablando con el correr de la evolución del cuadro de un sufrimiento intestinal que hay que tratar rápidamente. Es decir, que es un color rosado y, como vos decís, tipo jalea. Exactamente. Perfecto, es decir, que hay que tratar de evitar llegar a eso. Hay que tratar de evitar llegar a ese cuadro. Entonces, lactante, que tiene un cuadro
medianamente agudo, que está deprimido desde el punto de vista neurológico, que está distendido y que vomita bilioso de color verde, tiene que hacer llamar la atención y hay que hacer una consulta rápida en el centro que corresponda. Perfecto, para evitar las complicaciones posteriores. Exacto. ¿Qué es la hipertrofia del píloro? ¿Qué es el píloro y qué es la hipertrofia? Bueno, el píloro es, como tú sabes, el esfínter que está entre el estómago y el duodeno, la primera porción duodenal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La patología, en ese caso, está en la seno muscular del píloro. Sabemos que el intestino tiene una serosa, una seno muscular y una mucosa. Lo que pasa en la hipertrofia congénita de píloro es que hay una seno muscular de un espesor que es totalmente distinto y mucho más amplio al espesor habitual que debería tener. Entonces, es decir, que la comunicación entre el estómago, la primera parte del duodeno, que sería la primera parte del intestino delgado, es como más gruesa. Más gruesa, y hace que finalmente esa mucosa se oblitee, se cierre, y entonces, ¿cuál será el cuadro clínico de ese chico? Fundamentalmente vómitos. Vómitos porque el niño en general es pequeño, este es un diagnóstico que se hace desde el nacimiento hasta los 2 meses de vida, y los vómitos en general son de leche, de contenido lácteo, y tienen la característica de ser vómitos importantes, decimos en proyectil, en chorro. El chico lacta, mama, toma lacta, y cuando lo ponemos para hacer el famoso provechito, como decimos todos, que lo tiene que hacer, produce un vómito importante que nos tiene que hacer llamar la atención a los papás, porque puede tratarse de una hipertrofia pylori. Y eso generalmente cuando lo llevan al pediatra no aumenta bien de peso tampoco, es decir que debemos llamar la atención de que podemos estar frente a este cuadro. Exactamente, ¿cierto? si un chico está estancado en el peso, no aumenta bien de peso y además tiene toda esta clínica, fundamentalmente vómitos, que por supuesto a los papás les tiene que hacer llamar la atención, ¿no? Y enseguida consultar. Y eso tiene solución quirúrgica. La única solución que tiene es quirúrgica. Lo que hay que hacer es hacer una cirugía para abrir esa acero muscular, y lo que uno hace es una apertura de esa acero muscular que permita que la mucosa se hernie y entonces no haya más esa obstrucción. Perfecto. Es una cirugía relativamente sencilla y posible de hacer en cualquier ámbito donde haya cirugía pediátrica. Bien, Horacio, un gusto, te vamos a volver a invitar. El gusto fue mío. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, y parafraseando al doctor Daniel Estambulián, que siempre nos dice lo que el paciente nos enseña. ¿Qué nos enseñó el invitado? Que hay que consultar en forma precoz al pediatra, que derivará oportunamente a el cirujano, porque muchas de estas patologías pueden tener una evolución mucho más corta y mucho mejor que si se hace la cirugía en forma más rápida. Así que bueno, sigan con nosotros en el próximo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy es un día menos de pandemia. Sigámonos cuidando. Gracias.